Belín, génesis de una identidad. Lo que actualmente comprende el territorio de Milagro, antiguamente estuvo habitado por parcialidades indígenas dedicadas a la pesca, alfarería, orfebrería y agricultura, siendo los Belín los primeros y de mayor importancia que se desarrollaron en el extremo sur de la ciudad, a orillas del estero Belín y en lo que hoy son los límites urbanos de las parroquias Enrique Valdés, Concha y Ernesto Seminario, en terrenos de la Universidad Estatal, Piladora Don Antonio y en la urbanización Quinta Patricia, sitios que fueron excavados en 1968 por el arqueólogo Julio Viteri Gamboa y se hallaron vestigios arqueológicos que aún se conservan. Para comprender el origen de los primeros pobladores de Milagro, es necesario tener en cuenta el mapa de rutas de la conquista de la antigua provincia de Quito del año 1536 y las crónicas escritas por Fray Reginaldo Lizárraga y Alonso de Arce, quienes en el censo de 1562 ya mencionan la existencia de los Belín, testimonio que es ratificado años más tarde por Luis Torres de Mendoza, en su colección de documentos inéditos sacado de los archivos de Indias, tomo sexto del año 1866, en que se menciona a los Belín. Originalmente se escribía con V, con una población de indios tributarios en 19. Pero es el mismo Torres de Mendoza que en 1606 hace constar que, en el censo de ese año, la población total de los indios Belín constan los siguientes datos: indios tributarios, 6; reservados libres, 1; casados, 5; viudas, 1; niños, 8; niñas, 5; total, 26. No es sino hasta 1638 en que aparecen nuevas crónicas de Cabildo, que dan cuenta de un traspaso de tierras que el maestre de campo, Toribio de Castro, ofreció al padre provincial de la Compañía de Jesús de Quito, Francisco de Fuentes, en el que recién se menciona el río Chirijo, siendo ese el documento más antiguo que se conoce de su nombre. Miguel de Santiesteban, en su diario 1000 leguas por América, de Lima a Caracas, 1740-1741, confirma la existencia del sitio de Chirijo y expresa: el miércoles 3, después del mediodía, que todo ese tiempo fue necesario para encontrar mulas de carga y sillas para nuestras personas y equipaje, partimos de la bodega de Yaguache y en el sitio de Chirijo anduvimos 3 leguas de monte y algunas pequeñas praderías de una u otra casa de campo. En 1765, Juan Antonio Zelaya también menciona el sitio Chirijo, que ya para entonces contaba con 150 individuos y más, de 400 en las haciendas y orillas del río. Otra cita de Chirijo la encontramos en la monografía de Guayaquil, escrita por Andrés Baleato en 1820, quien describe la fertilidad de esta tierra y manifiesta: en toda la provincia hay plátanos que sirve de pan, papaya, anonas, cocos y otras frutas, pero los más exquisitos son los melones de Santay, las sandías de Rompido y de Santa Lucía, los nísperos y naranjas de Daule, las paltas de los ríos de Bodegas y de Baba, las piñas y mamey colorado de Yaguachi y de Chirijo. Al respecto de esta definición, Emilio Estrada explica en su obra Ensayo preliminar sobre arqueología del Milagro que el vocablo Chirijo deriva de la lengua cayapa chirigo,
que quiere decir arboleda, ya que en el sector existían abundantes árboles, lo cual habría dado origen al antiguo nombre de Milagro. En el año 1765, el antiguo asiento Chirijo contaba con poco más de 400 habitantes, distribuidos en las haciendas ubicadas en lo que hoy es el Ingenio Valdés, Las Lomas y Chobo, y en las márgenes del río Milagro. No obstante, que la población aborigen había disminuido en gran número por las enfermedades y las epidemias propias de la época. Una antigua tradición afirma que a la llegada de los españoles a estas tierras fueron fundadas por un ex oidor de la Real Audiencia de Quito, Miguel de Salcedo. Sin embargo, para los historiadores Rodolfo Pérez Pimentel y Melvin Hoyos Galarza, ese hecho no lo recoge la historia, dejando en dudas lo que la tradición cuenta. Fundar una ciudad o una villa no es pues poner adoquines, calles, veredas, bordillos. La gente cree que levantar casa, eso no es una fundación. Fundación es un término jurídico que significa crear un ente de justicia, cabildo y regimiento. Es decir, un cabildo. ¿Por qué era justicia? Porque el cabildo se componía de los jueces que administraban justicia. Cabildo porque se componía de los alcaldes que administraban al grupo humano que formaba la ciudad el cabildo. Y regimiento porque tenían dos, la policía interior, que era la que administraba la cárcel, etcétera, el aseo de calle, y la de afuera, que era la Santa Hermandad, que llamaban hermandad porque siempre iban de dos en dos. Esos eran los que tenían la policía actualmente, hasta que va a los campos, ¿no? Esa era la Santa Hermandad. Entonces, cabildo, justicia y regimiento era lo que significaba fundar una ciudad. Se establecía el cabildo era coger, nombrar un grupo de notables. Este grupo de notables iban a hacer cargo del manejo administrativo del territorio que se estaba fundando. Después se establecían cuáles eran los vecinos. Estos vecinos principales eran la población básica de la ciudad, y de estos vecinos dependían otro grupo de personas que no es que eran de segundo orden, pero sí eran de menor importancia para la extensión del documento jurídico de la creación del cabildo. La creación del cabildo era lo que permitía el nacimiento de la ciudad. Esa era en sí, desde el punto de vista jurídico, la fundación de la ciudad. Para fundar ciudades solamente tenían facultad las personas que el rey había dispuesto que así fueran. No así eran los adelantados, no. Era el rey, por intermedio del virrey, establecía a determinadas, muy contadas personas que eran las que estaban con la responsabilidad de fundar ciudades. Es así como, por ejemplo, nunca se pudo aceptar de que Orellana había fundado Guayaquil, o hubiera fundado Guayaquil, no reasentado, que es otra cosa, Sebastián de Benalcázar, o lo hubiera hecho Saera. ¿Por qué? Porque ellos no estaban habilitados para fundar ciudades, no así reasentarlas. Reasentarlas quiere decir que ya habían sido fundadas en un momento determinado y que habían sido trasladadas a otros lugares. Diego de Almagro sí estaba en posibilidad de fundar ciudades. Francisco Orellana después le llega una habilitación por parte del rey para fundar ciudades, pero ya él no la puede utilizar de manera efectiva porque ahí es cuando sale, descubre el Amazonas y ya no regresa después hacia América, ¿no? Pero ¿por qué tiene que existir a las bravas? Porque ahora Milagro es grande, tiene que haber sido grande hace 400 años. No existía Milagro, si la noticia más antigua que se tiene de Milagro data de 1700 y pico. 200 años después de las fundaciones estas que estamos hablando. 200 años, o sea, 10 generaciones, 10. ¿Quién les ha metido en la cabeza que hubo un español que fundó Milagro? Se habla, no sé, habría que averiguar cuál es el origen de esa leyenda,
de que hubo un oidor, que de paso no existe en la lista de oidores de la audiencia de Quito, que de paso por el milagro se le enfermó la señora y que San Francisco de Asís le hizo el milagro de sanarla de unas tercianas, o sea, pues paludismo. Pero es que no existe ese oidor. Los oidores no podían fundar ciudades. Tenían que tener un permiso específico del virrey, en este caso del Perú. Para ese año era un permiso que hubiera necesitado el virrey del Perú para poder realizar un acto jurídico de esa envergadura. El oidor estaba completamente imposibilitado para hacerlo. Y no solo eso, sino que no se conoce documento alguno que exista de esa época de la creación de un cabildo que haya permitido decir, bueno, que la creación de este cabildo con alguien autorizado para crearlo le dio origen al pueblo de Milagro, porque es una suerte de fundación. Eso no existe, no hay un documento alguno que lo permita aseverar. De ese caso no lo conocía, no sabía que Miguel de Salcedo no estaba como oidor. Si no está como oidor, peor todavía. Es decir, si siendo oidor definitivamente no hubiera podido fundarla, porque esa no es una de sus potestades, si ni siquiera fue oidor, entonces ¿de qué estamos hablando? Esto de aquí no tiene ningún documento, ningún sustento real. Estas tierras estuvieron bajo la jurisdicción de Yaguachi Viejo, o también conocido como Bodeguita, cuya cabecera se trasladó muchos años después al sitio en que hoy se encuentra. La fertilidad de su suelo motivó a los españoles a expulsar a los primeros pobladores, quienes se retiraron a Chagüe y Caimito, lugares en los que se extinguieron. Es curioso que la parcialidad de los Belín, de la que se tiene referencias históricas claras y de las que incluso podría decirse que es el origen primigenio de nuestros antiguos pobladores, su nombre no tuvo la trascendencia que sí lo tuvo el sitio de Chirijo, por lo que se hace necesario que la historia recurra a la ciencia para desentrañar los misterios ocultos de su pasado. Shukpunyaka, Belinka Kausaringami, Wipala Shina, Ñukanchik Ashpataka Hatun Yachishpa, Chaymantaka Takishunmi, Kushilla Ñukanchik Makikunawan Hapinakushpa, Mushuk Ruranakunapi, Chayshutika Kangami, Unión Cósmica, Shinayatak, Kashunmi Hatun Yakta, Kunapi Rikupika, Pipish Mana Krina, Mana Rikuna, Tukuyaki Washaka Sumakmi Kanga, Shinayatak, Ñukanchik Yaktaka, Sharingami, Aji Kausaita, Shuk Yuyaya Puringapak Tukui Ñukanchik Kausaipi. Para 1808, el continente europeo se agitaba con las guerras napoleónicas que amenazaban convertir a Francia en un poderoso imperio capaz de dominar el mundo. Napoleón era un caudillo y como tal él se había propuesto la conquista de Europa. Y en esa conquista de Europa Napoleón partía de dos hechos fundamentales. Estaba muy ligado a Francia y a Italia por la posesión de la isla de Córcega en donde él nació y por sus antecedentes familiares. Era un italiano global, pero estaba muy ligado a Francia. Entonces Napoleón intenta esa conquista de Europa, que por poco lo logra. Y entonces, claro, es tremendamente interesante porque cuando fracasa Napoleón en Rusia después de la batalla de Waterloo, se produce su caída, hay un resurgimiento en España de las ideas liberales y se produce entonces una contaminación América para acompañar a España, a los liberales españoles, en contra de Pepe Bonaparte, del Pepe Botellas, del hermano de Napoleón, y esto posibilita la independencia. Si Napoleón hubiera conquistado Europa, el fenómeno de la independencia hubiera sido totalmente diferente, porque los liberales españoles hubieran tenido que emigrar a América, y la historia la contaríamos de otra manera. Napoleón, no habiendo podido vencer a los británicos militarmente en Trafalgar, impuso el bloqueo sobre las mercancías inglesas, con el propósito de arruinar su comercio. Portugal fue una de las naciones que no se plegó al bloqueo, razón por la cual
Napoleón buscó una alianza con España para invadir a Portugal. Tras cruzar la frontera española, Bonaparte decidió incluir a España en su imperio, comandando las fuerzas que invadieron la península ibérica, que derrotaron al ejército de este país, para finalmente colocar a su hermano José Bonaparte en el trono español. Mientras esto ocurría en España, en ese mismo año de 1808, a 9.000 kilómetros de distancia, en la provincia de Guayaquil, el gobernador Bartolomé Cucalón y Villamayor ordena se efectúe un censo en las cabezas de partidos que conformaban la provincia, estableciendo una población de 480 habitantes en el sitio conocido como Milagro. Sin embargo, este censo no determina número de mujeres, hombres, niños y adultos, así como tampoco estado civil, ocupación o etnia, lo cual impide determinar una población real de ese año. Tras la invasión a España, Cucalón se esforzó por conservar leales estas provincias al Virreinato del Perú y se mantuvo como gobernador de Guayaquil hasta el 17 de septiembre de 1810, es decir, un mes después de la masacre de los próceres, que el 2 de agosto del año anterior habían proclamado la independencia de lo que más tarde será la República del Ecuador. Ahora se ha descubierto el asesinato de los próceres fue provocado, es decir, ellos estaban presos, pero interesaba liquidarlos a que no quedara rezago alguno de la presencia libertaria. Y fue Simón Sáenz, el funcionario español, el padre de Manuela, curiosamente, quien contrató muy sigilosamente a que varios patriotas atacaran el cuartel de la Audiencia y los asesinaran, es decir, ahí caímos engañados de una manera vil. La persona que dirigió el grupo y que debía libertarles a los próceres era José Jerez, un hombre totalmente olvidado, y se causó, claro, una masacre de gran importancia porque terminados los próceres nos quedamos sin figuras para el nacimiento de la República en 1830, excepto la de Antonio Ante, que era el más brillante, pero había empezado a enfermar mentalmente, de tal manera que fue un desastre. Hasta 1820, este paraje, que en algún momento se llamó Chirijo, no era más que una hacienda extensa y bastante poblada, denominada Milagro, ubicada en la margen derecha del río del mismo nombre, de propiedad de doña María Cuello, y que estuvo bajo la dependencia absoluta de la primitiva población de Yaguachi. Poco después de efectuada la Revolución de la Independencia de Guayaquil y quedar constituida la Junta de Gobierno, integrada por José Joaquín de Olmedo y Maruri, Rafael Jimena y Francisco María Roca, quienes se reunieron junto con 57 diputados. El 8 de noviembre de 1820, Milagro fue constituido en parroquia eclesiástica, designando a Francisco Javier Mora, alcalde ordinario, con jurisdicción de tal. El 11 de noviembre, la Junta expidió el reglamento provisorio de gobierno, que fue aprobado por la Junta Electoral de la provincia, estableciendo en el artículo 16, numeral 3, formar el censo y estadística de la provincia para determinar la población y propiedades existentes en cada una de las jurisdicciones a su cargo. Al parecer, esto disgustó a los yaguacheños, quienes querían tener poder total sobre el Milagro, e hicieron algunas gestiones para que se impida lo dispuesto por la Asamblea. Por su parte, los milagreños, halagados con este primer triunfo, pensaron independizarse de Yaguachi y elevaron a la Junta de Gobierno esta solicitud. El señor alcalde y los vecinos del paraje del Milagro, ante vuestra excelencia y con el más profundo respeto comparecemos y decimos que dicho paraje, que cuenta al pie de 600 habitantes con vecindad en el mismo Milagro, con distancia al pueblo de Yaguachi, como de 4 leguas, que en el invierno son intransitables,
para poder recibir los auxilios y paz espiritual de que carecemos aún en verano. Por estas circunstancias y el deseo que tenemos todos los que estamos aparroquiados en dicho paraje, de que tengamos los servicios espirituales tan precisos, concurrimos a la alta consideración de Vuestra Excelencia para que se digne concedernos permiso para fabricar una iglesia o capilla bastante capaz para que podamos todos oír misa y se nos administre los sacramentos, ofreciendo plantarle y concluirla a nuestras expensas, con cuyo objeto a Vuestra Excelencia suplicamos acceder a nuestra justa solicitud por ser compatible con su acreditada piedad y ser gracia que esperamos. La Junta de Gobierno no resolvió enseguida el pedido y luego de 3 deliberaciones, la solicitud pasó a consideración de la Curia Parroquial de Yaguachi el 31 de octubre de 1821, autorizando la petición correspondiente, y de esta manera Milagro adquirió la independencia eclesiástica de Yaguachi. Sin embargo, este reglamento provisorio de gobierno rigió a la provincia libre de Guayaquil desde noviembre de 1820 hasta su incorporación a Colombia en julio de 1822. Para entonces, el territorio de Milagro era una extensa selva de árboles maderables, en donde su población se dedicaba a la cría de ganado, así como a la producción de cacao, tabaco y otros productos agrícolas que abastecía el consumo interno y a los mercados de Guayaquil, especialmente en la extracción de madera para la fabricación de viviendas y astilleros. Estos territorios colindaban con la hacienda Papayal, de propiedad de Josefa Bejarano, madre del patricio guayaquileño Vicente Rocafuerte y Bejarano, que incluía Naranjito, Conducta y Venecia, inmensos fundos que hoy corresponden a los cantones Naranjito, Yaguachi, Milagro, Juján, Marcelino, Maridueña, el camino hacia Naranjal y el Triunfo. Entre el 29 de mayo de 1822 y el 13 de mayo de 1830, la presidencia de Quito, Ecuador, formó parte de la Gran Colombia, nombre dado a la república creada por el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819 y que la integraron Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador. La parte importante es que se forma un nuevo país, el Ecuador, pero era un país que estaba recién empezando a la vida, es decir, era un proyecto. Si bien es cierto que teníamos hombres importantes como Arteta, Fernández Salvador, Olmedo en la costa, Pedro Carbo era un adolescente, tocaba hacer una cantidad de esfuerzos para armar realmente un nuevo país. Y eso, lógicamente, es decir, la presencia de nuestros caudillos civilistas frente al general Flores, que era un hombre inteligente y manipulador, hizo que triunfara el general Flores. Y Flores, como sabemos, prácticamente maneja este país durante 15 años hasta el 45. Como respuesta a la subida de Flores, viene pues la presencia de un costeño que es Rocafuerte, con un grupo civilista que lo que hace es, sobre todo, arreglar la hacienda pública. Fueron 8 años en que el ideario de Simón Bolívar de ver a una América unida, desde el río Bravo a la Patagonia, le quitaba el sueño a James Monroe y a su oscura doctrina América para los americanos, que anunciaba el peligro inminente que se cernía a los países del sur, recientemente liberados de la corona española frente al coloso del norte. Sin embargo, las ingratitudes y conspiraciones que comenzaban a surgir en 1830 en torno a Bolívar hicieron que el sueño del libertador llegara a su fin. Y es así como el 6 de mayo de ese año, Venezuela reunió su primer Congreso Constituyente, que desconoció la autoridad de Bolívar y la estructuración constitucional promulgada en Bogotá por el Congreso Admirable. Nombró al general José Antonio Páez
como primer presidente de la República de Venezuela, quien en gesto de ingratitud desterró al Libertador y lo declaró fuera de la ley. El 13 de mayo se reunió en la Universidad de Santo Tomás una asamblea que acordó la separación del Distrito del Sur, que dio paso a la conformación de un nuevo Estado libre e independiente, que encargó el poder civil y militar al general Juan José Flores, el cual ejercía la jefatura suprema del Distrito del Sur de Colombia. El año 1830 no solo marca la disolución de esa gran federación de naciones, sino también la muerte de dos genios de la libertad de América, Bolívar y Sucre, así como también el nacimiento del Estado del Ecuador en la República de Colombia, cuya primera constituyente se reunió en Riobamba el 14 de agosto para dictar su primera carta fundamental y que luego dio paso a la República del Ecuador en 1835. Juan José Flores es nombrado presidente del naciente estado, logrando el 12 de febrero de 1832 tomar posesión por parte del Ecuador de las Islas Galápagos gracias a las gestiones e insistencia que ante su gobierno impuso el general José de Villamil, quien había organizado y financiado la expedición colonizadora del archipiélago en ese año. Para afianzar su gobierno, dictó varias reformas a la ley orgánica judicial y otra de procedimiento civil, iniciando además los estudios para dictar una ley de elecciones, llevando a cabo el primer padrón de la era republicana del Ecuador del siglo XIX. Michael Harmel, en su libro Historia Social y Económica de la antigua provincia de Guayaquil, 1763-1842, hace referencia al padrón de la parroquia Milagro, correspondiente al 11 de julio de 1832, de las propiedades y contribuyentes, con indicación de las personas no indígenas a las cuales pertenecen, estableciendo una población de 175 hombres, distribuidos en comerciantes 10, hacendados 73, jornaleros 76, labradores 2, negociantes 2, propietario 1, mayordomo 1, zapatero 1, criador de ganado 1, matancero 1, sastre 1, ganadero 1, carnicero 1, mujeres 4, total 175. Asimismo, se establece la existencia de 26 propiedades, de las cuales 4 pertenecían a mujeres, siendo ellas María de la Luz Zumálaga, Carmen Muñoz, Rosa Aurea y doña Joaquina Avellán, cuyos nombres quedaron inmortalizados en este documento. Años más tarde, el general Juan José Flores asume por segunda vez la presidencia del Ecuador para el periodo 1839-1845. Por aquella época, la provincia de Guayaquil se hallaba limitada al norte por la provincia de Manabí, al este por las de Chimborazo y Cuenca, al sur por la de Loja y la frontera con el Perú, y al oeste por el Océano Pacífico. Entre 1839 y 1843, la gobernación de la provincia de Guayaquil fue ejercida por el expresidente Vicente Rocafuerte y Bejarano, y de acuerdo al censo general realizado por el Consejo Municipal del Cantón Guayaquil, el 30 de junio de 1840, la población de las parroquias bajo su jurisdicción ascendía a 22.939 habitantes, de los cuales 1.492 correspondían a la parroquia El Milagro, distribuidos entre blancos, indígenas y morenos. De esta población, 953 eran adultos, 539 niños y 19 esclavos.
Para entonces, Milagro ya había alcanzado un notable adelanto en la producción agrícola, que se contraponía al desarrollo social con la escasa preparación de su población, revelando un alto índice de analfabetismo, como así ocurrió en enero de ese año con José Sancedo, que fue electo teniente corregidor de la parroquia, pero que por ser analfabeto fue anulada su elección. Esto hizo que el 14 de octubre de 1842, el gobernador de Guayaquil, Vicente Rocafuerte y Bejarano, disponga 200 pesos que fueron entregados mediante acuerdo con la municipalidad para la compra de una casa en la parroquia Milagro, en donde funcionó una escuela fiscal con 25 niños inscritos, pero a la que solo tenían acceso los hijos de los hacendados, comerciantes, funcionarios y profesionales que conformaban la élite de la sociedad de aquellos años. Milagro continuó avanzando en su propósito para conseguir ser parroquia civil, y así es como el documento 461 de la Gobernación de Guayaquil, de fecha 21 de septiembre de 1842, Vicente Rocafuerte se opone a que la señora María Cuello venda el terreno de su propiedad que comprendían la antigua hacienda Milagro para la población de Yaguachi, en virtud que los moradores del Milagro habían solicitado su parroquialización. Documento 461, septiembre 21. Como se pide y en su consecuencia, el juez comisionado llevará a puro y debido efecto el decreto expedido por la Gobernación del 30 de julio último, notificando por segunda vez a la señora María Cuello con el objeto de que dentro de 8 días nombre por su parte avaluador del terreno y, si pasado este término no lo verificase, procederá el juez con arreglo a la ley. Como se puede decir, muchas de estas personas hacían préstamos y las ponían en garantía las haciendas, por eso a lo mejor Rocafuerte es que la expropia de esas cosas, porque ellos la ponían como préstamos. Este tipo de negocio seguramente por eso es expropiado. Como la señora era mujer y en el siglo antepasado las mujeres no podían hacer nada si no estaban representadas por el marido o un hijo varón o un hermano, posiblemente ella no tiene nadie quien la defienda, y esta hacienda, que era una hacienda inmensa, como fueron las propiedades en esa época, que venían heredándolas desde la colonia, fue una de las familias más antiguas. En tanto, el 22 de octubre, en el expediente seguido por los vecinos de Milagro, en contra de la señora María Cuello, sobre la venta de sus terrenos, para la población se expidió el documento 466. Respecto a no haber querido admitir la señora María Cuello los 400 pesos en que se ha valorizado judicialmente por peritos el terreno de su propiedad, que comprende la población del Milagro, depositaré la precitada cantidad en la Tesorería General de la Hacienda, a disposición de la interesada, y en su virtud, el escribano público extenderá escritura de propiedad a favor de los vecinos de aquella parroquia de las caballerías de tierras comprendidas en el avalúo. El municipio porteño, por intermedio del gobernador Vicente Rocafuerte y Bejarano, transcribió dicha solicitud al gobierno del presidente Juan José Flores, que resolvió favorablemente el 15 de octubre de 1842 la aspiración de los milagreños. Número 199. República del Ecuador. Ministerio de Estado en el Despacho del Interior. Quito, 17 de octubre de 1842. Al señor gobernador de la provincia de Guayaquil, con vista a la presentación de la señora María Cuello sobre venta del sitio El Milagro, y con lo que a este respecto ha expuesto el Consejo Municipal de esta provincia, el presidente de la República resuelve en el 15 del mes actual lo que copio. Concedimos atención a lo informado por el ilustre Consejo Municipal de Guayaquil,
según consta del acta del 5 de noviembre último. Se declara: 1. Que es apreciable el celo patriótico que ha mantenido la gobernación de Guayaquil con respecto a la formación de la parroquia Milagro. 2. Que ésta debe llevarse a cabo. 3. Que la señora María Cuello, propietaria del terreno, debe ceder todo aquello que sea necesario y el que se destine para calles, plazas, escuelas, carnicerías u otro cualquier edificio público debe de ser pagado según justa tasación del perito, nombrado por la susodicha propietaria y otro por la municipalidad. 4. Que el terreno necesario para levantar una casa se franquee indispensablemente por la propietaria, ya sea por venta o por cualquier otra convención. 5. No puede ser obligada la señora Cuello, sus herederos o sus sucesores a vender un terreno de considerable extensión para que el comprador negocie con él, prevaleciéndose con la necesidad de los que quieran edificar, pues estos deben contar directamente con el poseedor de la hacienda. Comuníquese. Particípole a ustedes para los fines consiguientes. Dios guarde a ustedes. Firma Francisco Marcos. Mariana Ochoa Loaiza narra en su libro Vicente Rocafuerte, Gobernación de Guayaquil, 1839-1843, que la naciente parroquia nombró como juez a José María Vallejo y teniente suplente al celador de Sales Manuel Paredes, pero ambos nombramientos fueron dejados sin efectos por no estar sujetos a la ley. Para 1843, la población de Milagro se había reducido casi a la mitad en relación al censo de 1840. Una tragedia golpeará duramente a la recientemente erigida parroquia. Es la peste negra o fiebre amarilla, que dejó hondas secuelas de terror en su paso por Guayaquil un año antes, dejando muerte y desolación. El historiador Julio Estrada describe la presencia de fuertes lluvias entre los inviernos de 1841 y 1843, que como producto del mal clima en la región, Milagro sufrió los embates de la terrible fiebre que azotó a su población. A pesar de las bondades del clima, la fiebre amarilla había intensificado su poder maligno con rapidez aterradora, atacando a la mayor parte de los habitantes y llevándose como tributo de muerte 131 víctimas, cifra alarmante si se tiene en cuenta los poco más de 700 habitantes de la pequeña parroquia de ese entonces. Los milagreños culpaban de la invasión de la peste a las personas que iban de Guayaquil en busca de arroz para el abastecimiento de la ciudad. Pues como de aquí se ha abastecido esa ciudad en lo más horroroso de la peste, decía el teniente político de Milagro, coronel Joaquín Villamil, escribiéndole a Rocafuerte, por cuya causa se ha introducido la epidemia en este vecindario de un modo en que en la actualidad su situación es aflictiva, pues no bajan los muertos diarios de 4 y antes de ayer hubo 9. El teniente político no exagera sus datos sobre la mortalidad que han sido comprobados por los registros de la época. El promedio de defunciones causadas por la fiebre amarilla en Milagro, teniendo en cuenta su exigua población, fue superior al de San Borondón y por consiguiente su situación no podía ser más lastimera según las estadísticas de la época. La mortalidad alcanzada en la infeliz parroquia hasta fines del mes de enero de 1843 era de 183 víctimas, cantidad equivalente a un poco más de la cuarta parte de la población. En esa misma época, el gobierno de Juan José Flores enfrentó una masiva falsificación de monedas, dejando en crisis a la escuálida economía nacional. Vicente Rocafuerte advirtió
que las monedas falsas habían adquirido tal importancia en las transacciones financieras de la ciudad portuaria que sería muy peligroso eliminar su uso. Sin embargo, el presidente y su ministro de Hacienda persistieron en sus esfuerzos contra la falsificación, pero ni siquiera la pena capital frenó a los delincuentes. El gobierno de la provincia detecta en las parroquias Yaguachi y Milagro la introducción de algunos billetes falsos, siendo encontrados culpables por este delito Vicente Garcés, José Núquez, Rafael Garcés y Miguel Lavalle. El gobernador Rocafuerte, como medida sancionadora, dispuso mediante documento 211 del 11 de enero de 1843 la pena de 100 azotes para los 2 primeros y el cumplimiento de 5 años de trabajo en las obras públicas que se ejecuten en Guayaquil, y a los 2 últimos desterrados a la isla Floriana del archipiélago de Galápagos por 4 y 3 años respectivamente. Eso repercute de 2 formas. Los que hacían los billetes falsificados eran personas muy importantes. Una de estas era el señor José Félix Valdivieso. En definitiva, con el billete falsificado es una de nuestras primeras historias corruptas. Hay gente que aumenta su capacidad económica, como Valdivieso, como el señor Alberto Salaza, que era del Piamonte, y se convierten en dueños de las fortunas más grandes de la ciudad. De tal manera que ese fue un pésimo ejemplo de corrupción. Diría que es uno de los orígenes de nuestra corrupción. 2 años más tarde, en 1845, es destituido del mando el presidente Juan José Flores y asume el poder Vicente Ramón Roca Rodríguez, el tercero de la era republicana del Ecuador. Pese a la crisis económica que había heredado de su predecesor, ejecutó algunas obras como la continuación de la remodelación del Palacio de Carondelet, la construcción de la antigua gobernación de Cuenca, entre otras. Sin embargo, el mayor dolor de cabeza para el gobierno fue la posible invasión que planeó realizar el general Flores desde Europa, ofreciendo a la reina de España, María Cristina de Borbón, establecer una monarquía en Ecuador, que no logró su propósito por la oposición de gobiernos de América y de Europa. Desde el punto de vista español era obvio, España quería recuperar el terreno que había perdido y en donde realmente había invertido y había gozado. No nos olvidemos que un montón de cosas interesantes como el arte es un producto de gran raíz española con una identidad mestiza, porque las grandes obras hicieron pues los obreros indígenas. O sea, desde España es correcta el deseo de recuperar lo perdido. Todos queremos recuperar una novia importante. Lógicamente esto para América era un asunto absolutamente doloroso. La parte grave es que fue el general Flores, el querido en su ego, pidió ayuda a España para reconquistar el Ecuador e intronizar de nuevo aquí un gobierno no democrático, sino más bien monárquico. Esa fue la parte triste. Poco antes de finalizar su periodo, en 1849, se lleva a cabo el tercer censo de población en el país, estableciéndose para ese año, en 1625, la población real de los habitantes de Milagro. En este censo se evidencia un alto porcentaje de la población indígena en 595 habitantes, siendo la expectativa de vida entre los 40 y 45 años, teniendo mayor incidencia el apellido Rocafuerte, que habitó por estos inmensos territorios que incluía a gran parte de la parroquia Milagro. De las 64 personas registradas con el apellido Rocafuerte en el censo de 1849, 57 son negros, 6 zambos y un indio. No obstante, de entre ellos, al menos 3 eran esclavos: Lorenzo Rocafuerte,
Tomasa Rocafuerte y Carmen Rocafuerte, siendo sus propietarios Dolores Alzúa, Escolástica Yu e Ignacio Gaínz, como así consta en la obra Esclavos manumitidos durante el gobierno del general José María Urbina de Alejandro Guerra Cáceres. Los esclavos negros perdieron sus nombres legítimos de origen africano y tomaron el apellido de sus dueños y compradores. Los aristócratas utilizaban a los esclavos negros en la servidumbre. En otros casos, estaban al servicio del comercio y en actividades humillantes como entretenimiento de los hijos de sus dueños. El tráfico de negros en América constituye uno de los episodios más bochornosos de un proceso lleno de ignominias. Estos llegaron a nuestras costas por medio de la flota que tenía Inglaterra destinada exclusivamente a la captura y transporte de africanos, que asociada con Felipe V de España, introducían 4.800 esclavos por año, negocio del cual ambas coronas europeas percibían un 25% de las utilidades. El 25 de julio de 1851, durante el gobierno del general José María Urbina Viteri, decretó la abolición absoluta de la esclavitud, siendo el Ecuador uno de los pioneros en América en acabar con ese sistema de oprobio y humillación. Pero no es sino hasta el 6 de marzo de 1854 en que definitivamente se terminó la esclavitud. Sin embargo, y pese a este decreto, aún quedaban rezagos de ese infamante sistema que se mantuvo por algunos años más, como en Esmeraldas, con la esclava Pilar Pedrosa, de propiedad del coronel Ramón Valdés, padre de Rafael Valdés Cervantes, fundador de lo que en años después será en Milagro la poderosa industria azucarera que lleva su apellido. Aquí se ha olvidado algo. Propietarios particulares de esclavos ya les dieron la libertad desde el siglo XVIII, o sea, mucha población africana ya era libre. Urbina tuvo el gran mérito de completar, pero inclusive hay que recordar que Bolívar decretó una ley que se llamaba de libertad de vientres, de tal manera que la liberación de la esclavitud fue increciendo. Ahora, el problema es que el general Urbina vivía una crisis económica muy dura en el país y no había el dinero suficiente para pagar a los dueños de los esclavos, porque no era que era una ley, todo esclavo es libre, sino que al dueño había que pagarlo. Y esto fue complejo, pero definitivamente casi se cumplió la ley. Existe el caso de un señor Argüello en la provincia de Bolívar, en Chimbo, quien aún en los años 60 mantuvo varios esclavos, es decir, él se negó a cumplir la ley, pero de lo que yo conozco representa una de las decepciones. Urbina merece un monumento por lo que hizo. En el penúltimo año de gobierno del general José María Urbina, nuevamente entra en escena la Hacienda Milagro, que años antes le fue expropiada a María Cuello, y es así como el 14 de agosto de 1855, Onofre Pareja y Avilés contrae matrimonio con su prima Josefa Morán de Buitrón y Avilés, procreando a su hija Josefina Pareja y Morán de Buitrón, según relata Pedro Robles y Chambers en su contribución para el estudio de la sociedad colonial de Guayaquil, dirigido, corregido y aumentado por Ezio Garay Arellano. O sea, la señora Josefa Morán de Corzo pues venía de estas familias antiguas coloniales de Guayaquil, eran sobre todo terratenientes muy ricos, y Corzo, el marido de ella, era un señor peruano, y salen los Corzo Morán, que es una sucesión que desaparece por línea masculina o línea femenina, o sea, prácticamente en la actualidad no hay descendientes. Y parece que eso después se vende o desaparece, eso tiene que estar aquí en el registrador de la propiedad, habría que ver con los años. Si no está en el registrador de la propiedad de aquí en el municipio, porque los primeros libros del registrador de la propiedad que son del registrador están en el archivo histórico del Guaya, que no tienen por qué estar ahí, que están desde 1826 que se fundó el registrado, la registraduría de la propiedad por
orden del Libertador Bolívar, hasta el año 1862. Muchas de estas personas pues hacían préstamos y las ponían en garantía a las haciendas. Ante la historia de San Francisco de Milagro, Josefa Morán se convierte en la segunda propietaria de la Hacienda Milagro, que le fue otorgada por su esposo mediante poder testado el 24 de diciembre de 1857. Luego de enviudar, Josefa Morán contrae nuevas nupcias con el doctor Mariano Electro Corso, con quien tiene a su hijo Julio Corso Morán de Buitrón, que años después fallecerá intestado por no haber dejado descendencia. Con el correr de los años, la hacienda se divide en dos propiedades. Lado oeste en Hacienda María Mercedes, de propiedad de María Berberis Terreiset, nieta de Josefa Morán, y al oeste Hacienda Milagro, de Julio Corso, según el plano levantado por el ingeniero Ignacio Granja Saona. Su superficie ascendía a 5.094 hectáreas, compuesta por los siguientes sitios: Chirijo, Bellavista y Recreo, Aguacates, Tímalo, Garganta, Lejía, Maravillas, Carrizal y Jején. Posteriormente, todos estos territorios pasaron a propiedad del Banco Provincial del Guayas, hoy Ban Ecuador. Como primer administrador de la Hacienda Milagro, fue nombrado el general José Ventimilla y Villasís, padre de Marieta Ventimilla Marconi y hermano del también general Ignacio de Ventimilla, que ejerció de manera dictatorial la presidencia de la República desde el 8 de septiembre de 1876 al 10 de enero de 1883. José de Ventimilla es un personaje muy curioso. Tiene una hoja de servicios bastante interesante. Era un poco arribista, como todos los militares del siglo XIX, y él quería llegar al poder. Tuvo conflictos con su tío político, don Gabriel García Moreno. La mujer de García Moreno era su tía carnal, y estuvo entonces en problemas en los años 62 y 63, y ahí fue que administró esta hacienda en Milagro porque no le quedaba otra cosa. Lo que nos queda una duda es si es que acaso le llevó a su hija a vivir en Milagro, a la famosa heroína Marieta de Ventimilla. Él encargó a sus hermanas que lo criaran en Quito, pero es posible que lo llevó a Marieta. Marieta no solo es una de las mujeres más importantes que ha dado el país, sino que ejerció el poder en el año 82. De tal manera que esto es importantísimo porque es la primera mujer que llega al poder en el país, y en eso se equipara a Manuela Sáenz y Anela Martínez, que gobernó por pocos días del año 44. El general José de Ventimilla y Villasís murió en 1869 en el gobierno de García Moreno. Para 1861, el mundo era testigo de la Guerra de Secesión que estalló en los Estados Unidos el 12 de abril, cuando las fuerzas de los Estados Confederados de América atacaron el fuerte Sumter en Carolina del Sur, enfrentando a los estados del sur y del norte. Por el injusto sistema esclavista imperante en aquellos tiempos, conflicto que se desarrolló poco después que el presidente Abraham Lincoln asuma su cargo como el 16º presidente de los Estados Unidos de América. Mientras tanto, en esta parte del continente, el Ecuador se debatía en una profunda crisis política que terminó con el derrocamiento del presidente Francisco Robles García, irrumpiendo en ese escenario Gabriel García Moreno, que confrontó militarmente a Guillermo Franco, comandante general del distrito del Guayas, en control de Cuenca, que también buscaba tomar el control del país entero, resultando vencedor García Moreno. El 10 de abril de 1861, en su gobierno de orientación conservadora clerical, la Convención Nacional del Ecuador decretó una nueva constitución, siendo la 7ª carta política del Ecuador republicano en el siglo XIX, cuya división política era de inspiración federal, disponiendo
que el número de diputados sean elegidos sobre la base de la población. El 23 de abril de ese mismo año, el presidente García Moreno expidió el primer decreto autorizando la construcción del ferrocarril, trabajos que se iniciarán 11 años más tarde en el tramo comprendido entre las poblaciones de Yaguachi y Chobo. Pocos meses después, García Moreno efectúa el tercer censo de población en el país, que determina en 1918 el número de habitantes de la parroquia Milagro, existiendo un incremento de 293 pobladores con relación al censo de 1849. Este censo estaba distribuido en 558 hombres, 562 mujeres, 481 niños, 317 niñas, 710 solteros, 103 viudos, saben leer y escribir 320, no saben 1598 y 975 individuos conformaban la fuerza laboral, entre artesanos, comerciantes, agricultores, jornaleros y amas de casa. El número de analfabetos era alarmante, pues se representaban al 83.3% de la población total en aquel año de 1861. Entre 1864 y 1872, los gobiernos conservadores de Gabriel García Moreno llevan a cabo un nuevo registro de electores, en el que Milagro evidencia una población de 271 electores, todos hombres, porque por aquellos años los derechos de la mujer aún eran conculcados, notándose además un orden alfabético por primera vez en este documento electoral. Al llegar el año 1867, un personaje oriundo de Otavalo, provincia de Imbabura, llega a la próspera parroquia Milagro, atraído por la fertilidad de su suelo, que lo obliga a adquirir en el Fundo Chirijo del Rosario los terrenos en el que años más tarde establecerá un ingenio azucarero con el nombre de Santa Rosa Viterbo de Chobo. Ese personaje es el doctor Modesto Jaramillo Egas, nacido el 28 de noviembre de 1817, médico de profesión, hijo de Miguel Jaramillo Hernández y de Rosa Egas Paredes, emparentada con la santa quiteña Mariana de Jesús Paredes y Flores. En estas expropiaciones entra un remate público y él ahí la adquiere. Esto habría que buscarlo en el registrador. Eso no está en Milagro, sino está aquí en Guayaquil. Poco después, esta propiedad tuvo que afrontar serios problemas económicos que provocaron su división, como los narra José María Vela Jaramillo, sobrino de Modesto Jaramillo, en su obra Rasgos biográficos del doctor Modesto Jaramillo. Una parte se hizo cargo su hermano Rafael Jaramillo Egas y la otra parte el doctor Jaramillo y su sobrino Virgilio Albuja Jaramillo, de lo cual hablaremos más adelante. Al iniciarse la década de los años 70 del siglo XIX, el mundo observaba atento los acontecimientos significativos para el desarrollo de la humanidad. En 1871, en Argentina, el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield entra en vigencia. En el Palacio de Versalles, Francia, Otto von Bismarck proclama el Imperio Alemán, en el que Guillermo I, rey de Prusia, pasa a ser el Kaiser de Alemania tras la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana. En ese año es promulgada la primera ley de bancos, proclamada por la Convención Nacional de Ambato, y el peso ecuatoriano entra en circulación a razón de 8 reales. A la par de aquello, el boom del cacao
atravesaba su mejor momento, por lo que el gobierno utilizó bien los impuestos a las importaciones y exportaciones, que constituyeron la fuente principal y más segura de ingresos públicos, tomando buena parte de esas rentas pese a la protesta de Guayaquil. En la Sierra Central, Fernando Daquilema, descendiente de los Tuchicelas, encabeza el primer alzamiento indígena en contra del gobierno garciano. En tanto, en Esmeraldas, nacía el coronel Enrique Valdés Concha, personaje que gravitará más tarde en la vida convulsa del Ecuador de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, teniendo activa participación en los acontecimientos político-militar, constituyéndose en uno de los gestores para la cantonización de Milagro, que habría de producirse el 17 de septiembre de 1913. Enrique Valdés Concha fue hijo de don Ramón Rafael Valdés Cervantes, fundador del ingenio azucarero que lleva su apellido. Para entonces, el 15 de mayo de 1871, el gobierno de Gabriel García Moreno realiza un nuevo censo de población, siendo el cuarto en el Ecuador desde 1832. Este censo, segundo del periodo garciano, sitúa en 1.191 habitantes la población de la parroquia Milagro, distribuida en adultos 609, menores 582, hombres 265, mujeres 344, solteros 987, casados 204, con ocupación 801, sin ocupación 390, leen y escriben 297, no saben leer ni escribir 894, todo lo cual da un total de 1.191 habitantes, con alto índice de analfabetismo en una población que en su inmensa mayoría era rural. En este censo aparece la familia Andrade Manrique, Josefa Manrique Triviño, con 21 años de edad, y Manuel Andrade Subía, con 36 años, padres de Camilo Alberto Andrade Manrique, así como Darío Acuña, padre de Tomás Acuña Seiteros, que en la historia de Milagro tienen el honroso honor de ser dos de los gestores de la cantonización de San Francisco de Milagro, que habría de producirse 42 años después, el 17 de septiembre de 1913. Al año siguiente, el presidente Gabriel García Moreno inicia los trabajos de construcción del ferrocarril en la jurisdicción de la entonces Hacienda Chobo. El 1 de mayo de 1874 se establece oficialmente el tráfico entre las poblaciones de Yaguachi y Milagro, con el arribo de la locomotora número 8, la Redentora. En enero de 1875 se dicta el primer reglamento para el tráfico ferroviario en el país, denominado Ferrocarril del Sur, cuya gigantesca obra culminará en la primera década del siglo XX. El 25 de junio de 1908, con su arribo a Chimbacay en Quito, después de vencer 1000 dificultades económicas, técnicas y políticas. El Ferrocarril del Sur es la obra pionera de Alfaro, pero hay que reconocer que detrás de él también hay varios esfuerzos, empezando por García Moreno, que puso la primera estación en Yaguachi, y si hubiera sido reelecto el 75 de seguro que hubiera avanzado por lo menos hasta Riobamba. A ver, ahí hay dos peros graves. El uno es la muerte de la provincia de Bolívar, que es una provincia que vivía de la arriería, del transporte a través de las asémiles de toda la mercadería que llegaba a Guayaquil y que salía de Quito hacia Guayaquil, y mataron a la provincia. Yo creo que se debió haber hecho al mismo tiempo que el ferrocarril una vía de primera para tener las dos opciones de transporte. Y luego la parte grave es que en pocos años el ferrocarril dejó de funcionar. De allí que la idea de Osvaldo Hurtado de ponerle de nuevo vivo ha sido interesante. Cierto es que hoy es un ferrocarril de turismo,
pero de alguna manera nos recuerda uno de los grandes proyectos nacionales. Tiempo después del triunfo de la restauración, los delegados del gobierno provisional de Quito, José María Plácido Camaño, y generales José María Sarasti y Pedro Ignacio Nizar Saburo, elevaron el 21 de julio de 1883 a la categoría de Cantón Ayaguachi, con el nombre de Olmedo, asignándole como parroquias Ayaguachi Viejo, Cone, Milagro y Naranjito. Apenas habían transcurrido los 2 meses primeros del año 1884, cuando el 16 de febrero es fundado en Guayaquil diario El Telégrafo por Juan Murillo Miró. El naciente diario adoptó ese nombre en homenaje al servicio telegráfico que se instaló en Ecuador en 1884, con lo cual el país establecía una comunicación eficaz con el mundo. Además, El Telégrafo fue el primer periódico ecuatoriano que utilizó ese invento. Este medio de comunicación incidirá en la opinión pública con un discurso radical y liberal que permitió guiar a la revolución liberal liderada por el general Eloy Alfaro, que ya empezaba a gestarse en el Ecuador. Poco tiempo después, el gobierno de Plácido Camaño ordenó la encarcelación de Juan Murillo Miró y su posterior exilio a Chile. Y es aquí en donde el diario va a tomar una posición firme y de denuncia en contra del régimen. En su destierro, Murillo descubre en octubre de 1894 que la bandera de Ecuador había sido utilizada en una transacción entre Chile y Japón para que el buque Esmeraldas de la Marina de Guerra chilena izara la bandera ecuatoriana en aguas internacionales hasta llegar a Japón. Este hecho se conocerá ante la historia con el nombre de la venta de la bandera y que terminó con la salida de Luis Cordero Crespo de la presidencia. El asunto de la venta de la bandera es polémico porque cada uno lleva el agua a su molino y procuran decir que Luis Cordero no tuvo nada que ver y que Camaño tampoco. No, la venta de la bandera fue un asunto económico en que el gobierno sabía perfectamente lo que se hacía y el doctor Cordero, que era un ecuatoriano eminente, tuvo culpa. Y esto lo hemos demostrado en un estudio biográfico que hicimos hace años a petición de su nieto, el doctor Miguel Cordero. Camaño tuvo una enorme culpa, evidente culpa, y tuvieron culpa los cónsules, el cónsul Noguera y don Modesto Solórzano, guaneño que nunca más pudo volver al Ecuador, de tal manera que eso fue grave, porque se traficó con uno de los símbolos de la patria, que sería igual que traficar con el himno nacional. El 22 de marzo de 1884, durante la presidencia de José María Plácido Camaño, el Ecuador adoptó al Sucre como la unidad monetaria nacional. El decreto fue dictado por la Asamblea Constituyente reunida en Quito y el padre Julio Matovele postuló el nombre del mariscal Sucre para denominar a la moneda del país. Dentro de ese contexto, la historia de Milagro dará un salto cuantitativo en la relación de producción con el surgimiento de la agroindustria que tiene su antecedente el 25 de junio de 1877, cuando Rafael Valdés Cervantes, motivado por la riqueza del suelo y por abrir nuevos rumbos en sus actividades comerciales e industriales, visitó primero la hacienda San Jacinto de Chirijo, que pertenecía a Julián Lara Molina, y luego la hacienda San José, de propiedad del doctor Honorato Chiriboga Nájera, que las compra para la instalación de un ingenio azucarero que inaugura su primera zafra en el año 1884 con una producción de 18.420 quintales de azúcar. Rafael Valdés, con su visión de futuro, coloca una línea transmisora de corriente eléctrica para mover los motores de la fábrica que harán crecer el progreso de la parroquia Milagro.
al tiempo que instala postes con bombillos para el tendido eléctrico a lo largo de la calle García Moreno, que culminaba en la estación ferroviaria. Esto permitió que el 6 de septiembre de 1888, Milagro se constituya en la primera población en el Ecuador en contar con el servicio de alumbrado público, mucho antes que Quito y Guayaquil, y al mes siguiente, el 7 de octubre, con un incipiente cuerpo de bomberos que habría de oficializarse 34 años más tarde. Luego de haber transcurrido 9 años de la cantonización de Yaguachi, Modesto Jaramillo Egas dona a la parroquia Milagro 2 hectáreas de su hacienda, y el 25 de abril de 1892, en el gobierno del presidente Antonio Flores Gijón, el Consejo Cantonal de Yaguachi, de acuerdo con la ley de división territorial, erige en parroquia civil a la hacienda Chobo con la denominación de Santa Rosa de Chobo. A finales de 1894, el Ecuador enfrentaba una aguda crisis política que culminó con la derrota de los conservadores y el posterior ascenso al poder de los liberales, comandados por el general José Eloy Alfaro Delgado, que irrumpe en la historia nacional. El 12 de febrero de 1895, Milagro se convirtió en el escenario donde se encendió la lucha armada en rechazo a la oprobiosa venta de la bandera ecuatoriana y que abrió el camino para el triunfo de la revolución liberal. Esto es importantísimo porque ahí Milagro desempeña un papel trascendental. La guarnición militar gobiernista, donde que estaba Augusto Paz Gaviño, que curiosamente fue el padre de mi padrastro, dio un golpe a favor de Alfaro. Y curiosamente luego decidieron, cuando no se hacía justicia al juicio por la venta de la bandera, este grupo se tomó a la fuerza el juicio de la venta de la bandera, porque se consideraba que en este país no había justicia. De tal manera que conocimos que en este país no hay justicia. Es una historia muy vieja. Hace 120 años en este país no había justicia. Un grupo de patriotas milagreños, yaguacheños y esmeraldeños, al mando del coronel Enrique Valdés Concha, planearon una acción armada en contra del gobierno del presidente Luis Cordero. El enfrentamiento debió darse en las inmediaciones de la antigua plaza pública, hoy Parque Central, pero a última hora la estrategia cambió y se decidió hacerlo en Conducta, cerca de Naranjito. Los alzados lograron controlar una parte de los ferrocarriles, cortando la comunicación entre la costa y la sierra. Sin embargo, el movimiento armado fue derrotado el 17 de febrero por las fuerzas gobiernistas, comandadas por el coronel José Montero, padre del revolucionario Pedro J. Montero Maridueña. Pero esa lucha, iniciada por la peonada del Ingenio Valdés, fue la chispa que encendió la revolución liberal del 5 de junio de 1895. En aquel año, la parroquia Milagro alcanzaba una población de aproximadamente 4.000 habitantes. Aunque estos datos no son oficiales, sin embargo, su desarrollo giraba en torno a los 3 ingenios existentes en su territorio: Santa Rosa de Chobo, Luz María y Valdés, que dinamizaban la economía de la zona, pero que al mismo tiempo engrosaban las arcas del Cabildo de Yaguachi con los impuestos que generaba su producción sin percibir retribución en obras de infraestructura, lo cual no era bien visto por los habitantes de Chobo y Milagro. En ese mismo año se crea al este del poblado, en las riberas del río Milagro, una nueva hacienda con el nombre de San Miguel, de propiedad de la Sociedad Alemana Ecuador, Plantaciones de Cacao y Exportaciones, que en la década de los años 20 del siglo XX es comprada por los norteamericanos Evermont Hub Norton y Forest Larose Yodel.
quienes la transforman en la poderosa Compañía Agrícola San Miguel. Esta hacienda jugó un papel importante en la vida del campesino, ya que sus administradores se preocuparon de su educación y construyen varias escuelas que recibieron la colaboración de la municipalidad y del Estado. 2 años más tarde, el 14 de octubre de 1897, el gobierno del presidente Eloy Alfaro crea la Escuela Simón Bolívar, que en sus inicios se llamó Clemente Canales, siendo el primer plantel laico que surgió en Milagro como producto de la Revolución Liberal. Coincidentemente, ese mismo año, el doctor Modesto Jaramillo Egas vende su ingenio y la hacienda Santa Rosa Viterbo de Chobo en 330,000 sucres al político y empresario guayaquileño Homero Morla Mendoza, quien la tecnifica y mejora, así como también creó un nuevo ingenio azucarero al que dio por nombre Luz María, en honor a su esposa y prima Luz María Morla Franco, ubicado en el sector La Matilde. Él es hijo de un nieto de un comerciante español que llega aquí a Guayaquil a principios del siglo XIX. Se casa con una señora de la Vera, que es de origen babense, es de Baba, y tienen varios hijos, son como 8 o 10, que son toda la familia Morla que existen en todo lo que es este territorio por rama natural o legítima, son los descendientes de este señor. Como él logró una fortuna ya con el advenimiento de la independencia, él comienza teniendo un almacén pequeño, un cajón llamaban, o sea, afuera en los soportales se ponían los comerciantes pequeños, ponían una mesa con unas patas, que es lo que nosotros llamamos ahora caramanchel, y ahí comienzan vendiendo y después acaba siendo un gran comerciante, pues tiene una tienda, porque esto era un puerto, porque se vendía, se exportaba. Los comerciantes hacían de todo, vendían ferretería, exportaban cacao, traían vino, exportaban aguardientes si teníamos de aquí de los ingenios. Entonces logra una fortuna y los hijos, los Morla de la Vera, comienzan a comprar haciendas cacaoteras en toda la zona tienen en Palenque, tienen en lo que es la zona de los ríos, están en Milagro, van a Balao, están en Punapo, entonces son grandes productores de cacao. Y Homero, pues Morla Mendoza, ya el nieto, funda este ingenio Luz María, porque hay el otro que es Matilde, que es el otro hermano, que eso está en Naranjito, es la cosa, ¿no? En Milagro propiamente creo que es. O limita con Naranjito o está por donde está. Entonces estos logran, pues como van a Europa y comienzan a moverse a través del comercio con el resto de los hispanoamericanos, o sea, con los más grandes productores de azúcar en este lado del Pacífico, en Sudamérica, es en el Perú, en Trujillo. Ahí estaban los ingenios de azúcar, ahí vienen, ellos ven que hay esta producción, si aquí tenemos nosotros caña, pues que nuestra tierra es tan fértil, entonces comenzaron a nacer los ingenios y ellos crean este ingenio que es el que le da el progreso prácticamente en Milagro. Después, posterior, viene Valdés, pues, ¿no? Y se vuelve toda esta zona productora de caña, y traen de Europa y de Estados Unidos las maquinarias, o sea, traen la tecnología para explotar estos ingenios, así como para producir aguardiente, pero no crean una destilería de un producto nacional que podría haber sido de exportación, sino que se dedicaron a la producción de caña, tanto para el consumo nacional como para exportación, porque se transformaron en grandes exportadores de azúcar. Fuera del cacao de las otras haciendas, que esta familia pues fue una familia, ellos ocupaban el 4º o 5º puesto de los más grandes productores cacoteros de finales del siglo antepasado, principios del 20, que quiebran pues cuando vino la escoba de la bruja, porque todas estas familias se van a vivir a París, que es la moda que cogen. Entonces se olvidan de las haciendas, se quedan aquí en manos de los administradores, y ellos, por darles educación a sus descendientes, que estudien fuera, que tengan profesiones para seguir manteniendo estas propiedades, no vislumbraron que podían estas plantaciones que parecían incorruptas, que algún día iba a tener una plaga que las iba a diezmar.
Y así la ciudad fue creciendo al ritmo de la industria azucarera y de las piladoras de arroz, que sumado al ferrocarril contribuyeron a su desarrollo, siendo su economía una de las más sólidas y vigorosas del Ecuador de comienzos del siglo XX. Milagro para 1913 estuvo constituido por 22 extensas y productivas haciendas agrícolas y se extendía paralela al río Milagro y a la línea férrea, de oeste a este, desde Pedro Carbo hasta el malecón del barrio San Pedro y de sur a norte, desde la ribera del río hacia la calle 24 de Mayo. Quedaban en total 7 calles paralelas y 11 transversales que conformaban 60 manzanas con viviendas. En aquella época, Milagro contaba con un río que en invierno era navegable y que permitía el intercambio fluvial de productos provenientes de varios lugares del litoral. Su población se abastecía de las inmejorables aguas provenientes de Bucay. Contaba asimismo con 3 ingenios azucareros Valdés, de propiedad de la firma sucesores de Rafael Valdés Cervantes, La Matilde y Luz María. Una plaza pública, conocida con el nombre de Enrique Valdés Concha, una parroquia eclesiástica, un edificio público en donde convergían la tenencia política y la compañía del Cuerpo de Bomberos, 2 escuelas públicas, Simón Bolívar, y de niñas, José Domingo Elizalde Vera, la primera criada en 1897 y la segunda en 1908. Una industria arrocera denominada La Milagreña, de propiedad de los empresarios Sabino Hernández Velasco y Emilio Mogner Álvarez. Una hacienda piladora en la que se cultivaban diversidades de productos agrícolas, así como también se dedicaba a la cría de ganado vacuno. Para entonces, la población ya contaba además con una pequeña oficina de telégrafo. La prosperidad del comercio se manifestaba con la existencia de 26 almacenes dedicados a la venta de abarrotes, telas y artículos de bazar, 10 almacenes exclusivos de telas, 14 tiendas de abastos y licores, 2 boticas, 3 casas posadas, 20 fondas, 127 barracas dedicadas a la venta de víveres y estancos de aguardiente, un hojalatero, 4 panaderos, 4 peluqueros, 2 plateros, 2 joyeros, 7 sastres, un sombrerero y 3 zapateros. A esto se suma la presencia de los primeros comerciantes chinos que llegaron a Milagro a finales del siglo XIX. Asimismo existieron 2 mercados, uno de vegetales ubicados en la esquina de 9 de octubre y Juan Montalvo, en donde hoy está ubicado el Banco de Guayaquil, y otro a orillas del río Milagro, en donde actualmente se encuentra el Coliseo de la Liga Deportiva Cantonal Edmundo Valdés Murillo, que eran los motores que dinamizaban la economía de Milagro de aquellos años. Su población llegaba aproximadamente a los 8.000 habitantes, conformados por descendientes de las primeras familias que se asentaron en esta tierra. Las manifestaciones artísticas no eran ajenas a la cultura, pues existían hasta ese momento 5 instituciones socioculturales que alternaban con encumbrados personajes de la literatura nacional y del teatro de la época. Ese es el Milagro de 1913 y ese es el escenario en donde nuestros antepasados comenzaron a labrar nuestro destino para legarnos un cantón próspero, fecundo, rico en historia, como ricos son sus campos ferazmente agrícolas. Como antecedente, en el año 1904, siendo presidente del Ecuador el general Leonidas Plaza Gutiérrez, las fuerzas cívicas y sociales de la parroquia organizan un comité llamado Pro Cantonización, presidido por Carlos Elías Ordeñana, que fue enviado al Congreso Nacional con el nombre de Vicente Ramón Roca, pero fue objetado y quedó archivado. En 1912 se reagruparon en un segundo comité
pese a la negativa de Yaguachi. Este comité toma su nombre por la fecha en que se produce la batalla de Yaguachi, 18 de enero de 1912, con el que se inicia el martirologio del mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el general Eloy Alfaro Delgado, y sus lugartenientes, que culminará en la hoguera bárbara en el ejido de Quito, aquel fatídico 28 de enero de 1912. Entre otros trabajos, el Comité 18 de enero comisionó de manera especial en Quito a los periodistas Ezequiel Calle, Eliodoro Avilés Minuche y al diputado Leonardo Palacios, que tuvieron una labor vigorosa, proficua y digna del más justo reconocimiento. En ambas cámaras del Parlamento, distinguidos senadores y diputados, haciéndose cargo de la justa aspiración de Milagro, sostuvieron la tesis de cantonización y rebatieron tesoneramente las opiniones de los legisladores de oposición que defendían a Yaguachi y a sus personeros municipales, teniendo como bandera de lucha el principio de que la cantonización de Milagro ocasionaría la muerte de Yaguachi. Por su parte, el bloque parlamentario que defendía a Milagro fue presidido por el médico Leonardo R. Palacios, que en los momentos de ardiente discusión en diferentes sesiones expuso: hace algunos meses que vivo en Milagro, conozco sus necesidades y he apreciado la inmensa fuente de vida que tiene ese pueblo, porque sé el bien que se le hace al cantonizarlo. El Congreso Nacional, en sesión ordinaria, aprobó el 15 de septiembre de 1913 el decreto, y el 17 de ese mismo mes y año, el presidente Leonidas Plaza firmó el ejecútese y declaró como ley de la República el decreto del Ilustre Congreso Nacional, y el sábado 20 de septiembre de 1913 fue publicado en el Registro Oficial, en el que consta la cantonización de Milagro, teniendo como parroquias rurales a Chobo, Naranjito y Bucay. A las 5 de la tarde de ese día, 17 de septiembre, fue recibida la noticia telegráficamente, motivando que los habitantes de Milagro se lanzaran a las calles alborozados en busca local de la Sociedad Protección Mutua, donde ya se encontraban reunidos los miembros del Comité 18 de enero. Las fábricas de los ingenios pitaban sin cesar y todo el pueblo se sintió embargado de júbilo. Una marcha con antorchas recorrió las principales y polvorientas calles, dando vivas al nuevo Cantón Milagro. ¡Viva el nuevo Cantón Milagro! ¡Viva! ¡Viva los representantes del Congreso! ¡Viva! ¡Viva el Comité 18 de enero! ¡Viva! ¡Viva Tomás Acuña! ¡Viva! ¡Viva Ernesto Seminario! ¡Viva! ¡Viva el general Leonidas Plaza! ¡Viva! ¡Viva el diputado Leonardo Palacios! ¡Viva! ¡Viva el coronel Enrique Valdés! ¡Viva! ¡Viva Camilo Andrade! ¡Viva! La marcha culminó en el local de la Sociedad Protección Mutua, donde pronunciaron efusivos discursos el coronel Enrique Valdés Concha, Ernesto Seminario, entre otros. Milagro tenía que comenzar su vida cantonal con el nombramiento de sus nuevas autoridades, por lo que el Ejecutivo designó mediante acuerdo número 1206, de fecha 10 de octubre de 1913, al coronel Enrique Valdés Concha, jefe político del cantón. Valdés prestó su promesa y se juramentó en la gobernación de la provincia, pero no desempeñó el cargo, por cuanto marchó a la Guerra de Esmeraldas, iniciada por su tío Carlos Concha Torres, muriendo en combate el 12 de abril de 1914 en Camarones. En su reemplazo asumió Camilo Alberto Andrade Manrique, quien en definitiva fue el primer jefe político que tuvo Milagro. El 20 de diciembre de 1913, mediante convocatoria realizada por el jefe político Camilo Andrade Manrique, se llevó a cabo en el local de la Sociedad Protección Mutua, ubicado por esos años donde actualmente funciona el Colegio Franciscano San José, la sesión inaugural del primer Consejo Cantonal, en donde fue electo como primer presidente del naciente cantón a Ernesto Seminario.
Las primeras ordenanzas y reglamentos que expidió el primer Consejo Cantonal fueron sobre la recaudación de multas e impuestos municipales para sanidad pública, contabilidad administrativa municipal, ordenanza reglamentaria sobre matadero público y consumos, ordenanza de construcción y ornato de edificios, reglamento interno del Consejo Cantonal de Milagro y reglamento para las juntas parroquiales. El presupuesto de ingreso con que se rigió la municipalidad del naciente cantón para el año 1914 fue de 32.602 sucres, lo cual en la actualidad representa $1.30 aproximadamente. Y así, el pequeño poblado de Los Belín, al cabo de 377 años de impulso creador, se transformó en San Francisco de Milagro, como quinto cantón de la provincia del Guayas, en el fragor de gestas históricas, como protagonista de su propio destino y constructor de su progreso en el sempiterno color de su esperanza, con martillos armoniosos o música de fuego, añadiendo al libro de su fuerza y de su canto la página que hoy falta.